Miércoles 9 de marzo de 2022. Y como siempre es una dicha estar aquí con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias a toda nuestra gente hermosa de América Latina. Ya lo saben, como siempre se dice en este espacio, desde el norte de México y hasta el sur de nuestro continente, hasta la última orillita allá en el sur de nuestro continente, todos somos la casa donde se habla español. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio nuestro de todos los miércoles. EKPO, la forma correcta de alzar tu voz. En la producción, la señora Marlene Moreno, la señora Lili Robledo, el señor Juan Pedraza. Mi nombre es José Arenas y como siempre les damos la bienvenida. Hoy tenemos la presencia de un invitado espectacular, un hombre que yo no sé, después de tantos años de conocerle y conocer a todas mis colegas, a todos mis colegas en el mundo maravilloso, mágico, insólito e irrepetible del doblaje de voz al español que se hace en América Latina, yo no sé si pudiera encontrar a una persona que con tal maestría, con tal destreza, con tal habilidad y brillantez se desempeñe en otros terrenos interpretativos diferentes al doblaje de voz. Es brillante frente a un micrófono, no solamente en el doblaje de voz, también en la locución, pero además es brillante. He tenido la enorme fortuna de disfrutar de su trabajo encima de un escenario y es una cosa insólita, una cosa indescriptible lo que este señor es capaz de hacer encima de un escenario teatral en donde se forjan los verdaderos actores, las verdaderas actrices. Ya mi productor general, el señor Rodo Valderas, a quien le doy la bienvenida en este momento, hará la presentación como es debido, pero hoy tenemos a un primer actor aquí en EKPO, señor Rodo Valderas, capitán. Bienvenido, señor. Sí, Qué señor. alegría, señor. Qué lindo se siente la emoción de conocer a nuestro invitado de esta noche en EKPO. Qué honor, amigo querido, estar aquí contigo esta noche compartiendo el espacio. Saludamos y abrazamos a nuestra producción general, a Juan, a Marlene, a Lili y también a toda la gente que está en el chat manifestándose para conocer y escuchar del Oye, profesional señor, tremendo que En, tenemos hoy. en fútbol, en el fútbol se usa el término bestia en buena lid para describir a un jugador, a un portento. Y yo creo que si lo trasladamos a los terrenos de la actuación, porque aquí no nos estamos reduciendo al espacio mínimo que significa una cabina de grabación de doblaje de voz, estamos hablando de un actor con toda la barba, literalmente con toda la barba, pero además en sentido figurado, un primer actor, un señor inconmensurable, un titán de la actuación, además de la docencia y de muchos otros terrenos. Por eso hablaba yo de la versatilidad, pero no solo de la versatilidad, de la brillantez con la que se desempeña en cada uno de los terrenos que pisa nuestro invitado de hoy. Tú lo has dicho, amigo, el conectar con él, hablar tan solo con él, aprender de él, es una experiencia muy especial. Es una persona con quien sientes una vibra diferente en todo sentido y su trabajo como profesional de la palabra hablada, este Y, término que y cantada. recurrentemente y cantada además, improvisada, es brutal. Así que para qué le damos más vueltas, amigo, esta noche tenemos el honor de platicar con el maestro Galo Balcázar. ¡Bienvenido! Señor, yo aquí le hago honor al capitán y al comandante, a las personas. Eso, híjole, qué honor, mano. En serio, gracias, muchísimas gracias. No me merezco ni el 10% de lo que dijeron, pero gracias. Por Solo la supuesto verdad, que señor. sí. Qué alegría que estés aquí. No, es una alegría para mí. Gracias por invitarme, gracias por tenerme en cuenta. Eh, Gracias por permitirme estar en un lugar en donde han estado grandes, ¿no? Y personas que yo respeto mucho, que quiero mucho, que admiro mucho, por darme la oportunidad y de ponerme en este lugar que ustedes me ponen, ¿no? Yo lo que les digo es, yo tengo la fortuna de haber encontrado mi pasión desde muy niño y tengo la fortuna, que este es mi lema y me gusta verlo así, que a mí me pagan por divertirme.
me pagan por experimentarme y me pagan por crecer, ¿no? Por hacer cosas lindas. No es mi intención nunca, o sea, siempre quiero mejorar, pero creo que el mejor siempre es aquella versión que todavía no existe de ti, ¿no? Entonces, esforcémonos por hacer eso. Gracias por todo lo que dijeron, pero pues uno es solamente uno de estos que está en el camino y va divirtiéndose y aprendiendo y compartiendo. Y si eso nos ayuda a hacer doblaje, locución, actuación, canto, ópera, lo que sea, y con eso podemos tocar a otras personas, uy, es maravilloso. Muchas gracias. Nuevamente agradecerte, Galo, tu presencia. Y cuando uno lo plantea en esos términos, me pagan por divertirme, puede parecer seductora la idea para cualquier persona adolescente o quizá de una edad ya más avanzada, pero que nunca decidió tomar el camino de su verdadera pasión, su verdadera vocación, por las diferentes circunstancias que a veces rodean a la vida de un ser humano, necesidades, inquietudes, presiones familiares, lo que sea. Y no he decidido caminar por esos territorios. Repito, y regreso sobre esta idea. Puede sonar muy atractivo, muy seductor decir, oye, me pagan por dedicarme a lo que más me gusta y por divertirme y por crecer, me pagan. Pero ese es un derecho que hay que ganarse. Claro. Con el tiempo, con los años y con la preparación. No fue así al inicio, señor. No, nunca. Creo que, pues, la historia, o mi historia, por ejemplo, es la historia de... mi hermano y yo somos fanáticos, esto es una obra de mi hermano es pintor. Somos fanáticos de la ideología prehispánica. Y dentro de la ideología prehispánica, Tlaloc, que, bueno, está muy mal entendido, no es un dios, sino es la energía, ¿no? La energía de fluir como el agua. Y ahí es donde uno entiende que la ideología prehispánica, mexica, tolteca en general, es muy parecida a la ideología china, ¿no? Por lo mismo que decía Bruce Lee, ¿no? Que no se puede llenar una taza que ya está llena, etcétera, 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 etcétera. Dice, fluye como el agua y toma la forma. Y creo que mi historia ha sido en mucho fluir con el agua y aprender de ella. Porque si uno no está preparado para cuando las oportunidades surjan, no las va a poder tomar, ¿no? Entonces, en mi caso es un proceso de preparación constante. E insisto, el mejor o la mejor versión de uno mismo no está en el pasado, sino siempre estará en el futuro, porque siempre podemos aprender más, siempre podremos ser mejores. Y es una preparación constante, ¿no? A mí me llevó por caminos que yo no sabía, literalmente inesperados, y eso hace que me vea forzado a aprender, ¿no? Y además me encanta, pero soy un nerd. Y lo que les digo, una de las cosas es que soy nerd. Entonces, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho prepararme, me gusta mucho seguir conociendo y me gusta sobre todo fundamentar toda palabra que puedo llegar a expresar, tratar de que esté fundamentada en con objetividad y no con mera subjetividad. Entonces sí, prepárense. O sea, es súper seductor que te paguen por divertirte, pero yo creo que todos aquellos, es como el fútbol, es como un buen futbolista, ¿no? Yo siempre comparo la locución, este oficio de la voz hablada, que a mí sí me gusta decirle oficio porque pues, lamentablemente no lo estudiamos para ejercerlo, no existe una licenciatura, es un oficio que muchos queremos hacer de forma profesional y que queremos profesionalizar cada vez más, pero sigue siendo un oficio como la carpintería, ¿no? Que no es lo mismo un carpintero que un ebanistero, ¿no? Hay una gran diferencia, una diferencia abismal, y el punto de un buen artista es convertirse en un ebanistero de su propia vida. Y yo lo comparo mucho con el deporte. Todo el mundo, alguien puede decir, es que esa persona era muy buena para algo, pero si no existe disciplina, entrenamiento constante, esfuerzo, dedicación, alimentación, nutrición, apoyo, esa persona puede ser que nunca alcance su mejor versión. Y yo no sé si ustedes saben la historia de los grandes futbolistas. Yo la verdad es que no soy muy adepto al fútbol,
pero si le preguntas a Messi, si le preguntas a Maradona, si le preguntas a Pelé, bueno, metafóricamente, si le pudiéramos preguntar, seguramente nos dirían que ellos desde niños estuvieron todo el tiempo entrenando y no pasaban quizá todo el día en la calle, o en el caso de los brasileños, en la playa jugando con el balón para poder dominarlo a la forma que lo dominaban. Y por eso los contratan. Obviamente, ahora algunos de ellos tienen contratos mega millonarios que ya los desearía cualquier otra persona, cualquier profesionista incluso. En sí creo que los futbolistas son de los mejores pagados en el mundo. Y eso solamente se logra con educación, entrenamiento, disciplina, constancia y siempre, siempre ganas de querer ser mejor todo el tiempo. La preparación hoy, en el 2022, de manera virtual, para las personas que se buscan acercar al doblaje de voz, a la actuación, creo que hay muchísimos lugares hoy donde se puede dar. Y hay muchas personas que van de curso en curso y no se sienten aún listas para arrojarse a interpretar en un escenario, para mandar su primer casting. ¿Cómo fue para ti el transicionar del ya me preparé a tu primera experiencia profesional o tu primera experiencia donde sentías que ya estabas ejerciendo lo que te gustaba hacer? Es que creo que para mí fue, les digo, este flujo de la vida, este correr de la vida, este río que te lleva siempre al mar y que por más que tú tomes una pequeña desviación, siempre el buen cauce te va a regresar a donde quieres. Voy a contar mi historia de una forma hiper resumida. Yo estaba en la primaria y un día mi tío abuelo es Blas Galindo. ¿Quién es Blas Galindo? Blas Galindo es quien junto con Moncayo hace todo el nacionalismo mexicano y Blas Galindo compone sones del mariachi y hace la versión sinfónica de La Negra, ¿no? De esta canción tradicional mexicana. Se encargan de rescatar muchas cosas de la tradición, de la música regional y la pasan a lo sinfónico. Y de ahí Moncayo hace su guapango, que para mí es casi un segundo himno nacional de México. Y mi tío abuelo, Blas Galindo, Dimas, compone sones del mariachi. Bueno, mi madre, además, es cantante. Mis dos padres son deportistas. Uno jugaba fútbol y fútbol americano y mi madre jugaba voleibol a nivel profesional. Estuvo a punto de irse a las Olimpiadas, pero llegó una sorpresa. Hola, ¿qué tal? Le dije. Y mi mamá, después de eso, se convirtió en cantante y llegó a ser corista, por ejemplo, de personalidades como Amanda Miguel o Yuri. ¿Por qué digo esto? Porque estuve rodeado de un ambiente musical y de un ambiente artístico constante. Cuando yo tengo 6 años, en la escuela hacen el famoso musical para el 10 de mayo. Y mi maestra Lourdes, de segundo año de primaria, dice, ay, por ahí hay una vocecita, y va pasando uno por uno y me pasa a mí y manda a llamar a mis papás y dije, chin, ¿qué hice? ¿No? Y les dice, este niño tiene talento para el canto, métanlo a la Escuela Nacional de Música. Mis padres, ni tardos ni perezosos, hicieron caso a la maestra, cosa que agradezco con el alma, y desde los 6 años yo estoy estudiando canto en la Escuela Nacional de Música, a la par que estoy cantando, ¿no? Mi primera ópera fue a los 7 años, cantamos Toshka, ¿no? Tutte con le cantoria presto, dove, de sacristía, molto bene. Y los niños ahí estábamos, cante y cante. Entonces creo que para mí siempre el escenario ha ido a la par de mi formación artística. Después me empieza a cambiar la voz, uno se pone rebelde, con mis padres tan deportistas, yo decido dedicarme primero al básquetbol y luego al fútbol americano, pero nunca dejo de estar de la mano de la actuación ni del escenario. Cuando yo llego a estudiar, yo le digo a mi mamá, yo quiero ser cantante. Y ella me dice, sí, pero ya no estudies canto, ya sabes cantar, ¿no?
Has estudiado pues desde tus 6 hasta tus 14 y luego de tus 18 a tus 20, bueno, seguí cantando. Yo salí de la preparatoria a los 16 años. Y me dice, ya sabes cantar. ¿Qué más quieres hacer? Entonces yo le dije, yo quiero dibujar, ¿no? Ha sido mi pasión también desde niño. Y me dice, ay, está bien. ¿En qué área es eso? En área 1. Y después me dice, oye, pero ¿ya viste área 2? Área 2 te dan todo lo de área 1. Además, te dan física y química. ¿Por qué no lo intentas ahí? Siempre te ha gustado la biología, ¿no? Bueno, ahí me enamoré de la bioquímica y mi primera carrera es ingeniería bioquímica. Cuando estamos después de mis primeros exámenes de mi primer semestre para mi segundo año, de mi paso del primero al segundo año, mi madre nota que yo no estoy tan feliz, ¿no? Este instinto de madres que lo nota, y me regalan un curso de locución donde yo tengo el honor de tomar un pequeño curso de locución con Patricia Palestino, con Luis Alfonso Mendoza, con Marta Escobar y con don Esteban Siller. Y en este curso, a mis 17, casi 18 años, yo me enamoro de la locución. Y digo, claro, yo necesito regresar a esto. Y ahí empiezo a trabajar en el doblaje, me vuelven a llamar al canto, empiezo a hacer otra vez canto y de ahí empiezo a estudiar y a seguir estudiando. Y de ahí yo soy loco del estudio. Cuando termino mi carrera de bioquímica, Patti Palestino, terminando el curso, me dice con su armoniosa voz, cosa que yo amo, y con su forma tan característica de ser, me dice, perro, tú tienes talento, perro. ¿Por qué no te dedicas, perro, a hacer esto de manera profesional? Y para mí de hacerlo de manera profesional era estudiar. ¿Qué hice? Metí una solicitud a la UNAM y me quedé, y entonces estuve estudiando ingeniería bioquímica por la mañana y licenciatura en ciencias de la comunicación por la tarde-noche. Cuando termino bioquímica, yo sigo en la mañana estudiando locución y en la noche estudiando comunicación y yendo a castings. Entonces, ya desde ahí yo todo el tiempo estoy haciendo castings por un lado, teniendo trabajo por el otro y estudiando por otro lado, ¿no? Obviamente yo ahí digo, claro, lo mío es en la comunicación, yo quiero que sea la radio, la locución y la producción. Entonces me especializo en publicidad, porque sabía que lo publicitario era bonito, y en producción hago 2 especialidades para mi carrera. Y termino ahí y yo ya sigo trabajando. Empiezo también a reportarme en una empresa que se llamaba Intersound, muy linda en ese entonces. Y en Intersound había la fortuna de que uno no hacía sala. Uno llegaba directamente a hacer personajes pequeños y ambientes. O sea, no tenías que pasar con el director a hacer sala. Y entonces nos pasaban a hacer ambientes y aquel que veían preparado, entonces lo pasaban a hacer 1 o 2 loops y le iban enseñando y luego iban subiendo el número de loops hasta que te podías quedar con un personaje grande. A la par, yo seguía, ya cuando de repente puedo regresar al canto, empiezo a cantar de nuevo, regreso a cantar ópera, ¿no? Ahí tengo la fortuna de cantar, por ejemplo, el Requiem de Mozart, que es uno de las cosas lindas que he cantado, porque cantaba yo principalmente en coros, de cantar Carmina Burana, y Carmina Burana, por ejemplo, en las grutas de Cacahuamilpa, que es uno de los mejores escenarios que me ha tocado pisar, y regresar a Bellas Artes con otras cosas. Pero pues siempre uno sigue, ¿no? Y cómo llevamos del canto para acá y de la academia para allá, ¿no? Por eso de repente yo, pues aquí literalmente soy una de las personas que estoy muy a favor de la gramática, ¿no? Una de mis máximas es la coma no es una pausa, y estudienlo, la coma no es una pausa, por más que lo diga el diccionario Larousse que los regalaron de niño, ¿no? Hay tratados de gramática en donde la coma tiene usos específicos, tiene usos obligatorios y usos que son
sugeridos y que después esos se convierten en obligatorios por determinadas circunstancias. Y estudio fonética, y estudio fonología, y estudio teoría del discurso, ¿no? Y ahí nos vamos yendo hacia lo académico. Después me llaman para una obra de teatro en universitaria y desde ahí me recuerdo así bien lo que es arraigarte a las tablas y ya estar como solista y como un personaje diferente y digo, esto me hace, o sea, lo necesito, me llama y voy para allá y me sigo preparando, además porque digo, como yo no estudié actuación, estudié bioquímica, estudié comunicación y siempre he estado arriba de un escenario, ¿no? Pero como no estudié actuación, dije, no puedo yo ser el eslabón más débil de la cadena de mis compañeros actores. Y entonces ahí empiezo a estudiar actuación en talleres, en cursos, en diplomados, y pues no, tengo la fortuna de que voy a cumplir 25, 26 años de carrera, arriba de los, bueno, como locutor, y cerca de 30, híjole, no sé, unos 35 años de estar arriba de los escenarios. Entonces mi historia es de capacitación constante y de trabajo a la par. A las personas que están allá afuera y que todavía no se sienten, digo, la verdad, el mejor maestro siempre serán las tablas, pero es muchísimo mejor que ustedes tengan una base sólida de conocimiento para que las tablas no los expongan y para que ustedes no se expongan. ¿Qué quiero decir? Es más fácil ir a una escuela y aprender de un buen maestro cómo contactar con tus sentimientos, cómo contactar con tus emociones, cómo leer, cómo escribir, porque quien no sabe escribir es casi siempre alguien que no sabe leer, cómo cantar, para que cuando llegues al escenario, el escenario no te diga, no sirves y te rechace. Entonces, capacítense antes, pero igual cuando uno llega arriba del escenario dice, un momento, todo lo que aprendí teórico no tiene mucho que ver con lo práctico, ahora necesito saber cómo aplicarlo acá, ¿no? Y entonces ahí es donde uno empieza a aprender de otra forma y hasta cierto punto tienes que reaprender. Y aquí otra vez vuelvo con la analogía con los deportes, ¿no? Esto es como un arte marcial. Es como entrenar kung fu. Tú cuando haces una kata o un movimiento durante mucho tiempo, tu cuerpo genera memoria muscular. Entonces, cuando lo necesitas para algo aplicado, en ese momento tu cuerpo no necesita pensar, al revés, tiene que olvidar todo, centrarse en el hecho y empezar con la memoria muscular a accionar, ¿no? Desde ahí. Entonces, ejercítense. La voz es una serie de músculos que se encuentran aquí, ¿no? Obviamente el apoyo es desde el diafragma, pero esto es lo que hay fisiológicamente, es el diafragma, músculos intercostales internos, músculos intercostales externos, pectoral interno, músculos escalenos, músculos de la garganta, ¿no? Que los podríamos nombrar, pero son demasiados, lengua, labios, y todo eso son músculos que uno como atleta de la voz, porque eso es lo que somos atletas de la voz, debe de estar ejercitando todo el tiempo para tener buena dicción, para poder llamar una emoción, para poder entender el ritmo del personaje. Entonces creo que el aprendizaje es constante. Yo lo que les diría es, prepárense primero hasta donde les sea posible y se sientan seguros como para que alguien les exija y no se sientan frustrados si les dice estás mal, pero no esperen tanto hasta decir ya me siento bien para hacerlo, sino es en este punto en donde todavía están dispuestos a aprender, lleguen con toda la humildad del mundo, como además uno debe de llegar también como profesional, porque el hecho de que uno lleve años haciendo doblaje, o sea, un maestro no te exonera de ser humilde. Yo estoy a servicio de mi director, ¿no? Mi director sabe lo que quiere, entiende, y yo siempre voy a estar a su servicio y le voy a aprender todo el tiempo.
Entonces yo llego con la humildad de decir, quiero aprender de usted, guíeme, y hay veces que me han guiado a lugares a donde yo no sabía que podía llegar, ¿no? Entonces, todo el tiempo se aprende, todo el tiempo. Me extendí mucho, pero sí. Este es tu espacio, querido, y además lo que nos estás aportando al público que tan amablemente nos hace favor de atender a esta transmisión es invaluable. Después de escucharte hablar, es inevitable que me pase por la cabeza, Rodo, lo sabes perfectamente, cuando de pronto en las redes sociales es muy fácil manifestar cualquier tipo de ideas, y yo he recibido todo tipo de comentarios a partir de los contenidos que produzco y que continuamente estamos subiendo ahí a las redes sociales, y me llama mucho la atención porque además es como reiterado el discurso. No nos das la información porque te da miedo que te quiten el trabajo. Vamos a quitarme a mí de primera persona. Muchachas, muchachos, este es el tipo de personas que van a estar en la misma línea que tú, buscando un personaje. A esto te vas a enfrentar en la vida real. No es alguien que tomó un taller de 3 meses y dice, ya estoy listo para hacer doblaje de voz. Es una vida entera de preparación, Galo, y como tú mencionas, en eso sabes que coincidimos en esta idea de nunca es suficiente, y no en este afán de la gula por sí misma, sino en esta necesidad también de decir, el escenario, el micrófono, la vitrina se han portado tan bien conmigo que lo menos que yo puedo hacer es dejar la vida en cada palabra que pronuncio. Y entonces en ese afán de dar más, quieres también aprender más, prepararte más, capacitarte más. ¿Qué significa para ti? Y en un momento más seguramente exploraremos la parte del teatro, la improvisación, la ópera, pero estar en una cabina frente a un personaje que ya alguien más trabajó, que ya hizo todo el proceso de creación de personaje, introspección, desarrollo, estructuración, y ya plasmó el personaje, y ahora tú acompañarle a través de tu voz. ¿Qué significa para ti ese proceso en particular, Galo Balcázar? Para mí es un honor y un reto, sin duda. Sobre todo es respeto porque, bueno o malo, alguien ya logró hacer algo, una expresión artística. Insisto, puede ser buena o mala, puede ser de nuestro gusto o de nuestro disgusto, pero ya logró algo. Y ese algo requiere de esfuerzo, mucho esfuerzo. En segundo lugar, nosotros, a mí me encantaría mucho, y de repente hay mucho, y lo platicaba hoy por la mañana, hay muchas personas que quieren ganar mucho de este oficio, ¿no? Pero tenemos que entender que el oficio de la voz tiene muchísimas cosas, ¿no? Y nosotros hacemos doblaje de voz. ¿Por qué se llama doblaje? Porque somos dobles de voz de otras personas. O sea, alguien ya hizo algo y nosotros estamos siendo su doble de voz en otro idioma. Doblaje viene de ahí. Y este doblaje requiere de mucha humildad para saber que alguien más ya hizo más de la mitad de tu trabajo. Él ya creó el personaje, él ya le estableció un ritmo, él ya tiene palabras específicas, ya tiene rasgos de personalidad específicos, porque ellos hacen voice acting. ¿Cuál es la diferencia entre la actuación de voz y el doblaje? La actuación de voz, a ti te dan el guión, como se lo dan a cualquier actor, y todavía no existe la caricatura. Ellos tienen que crear el personaje, tienen que crearle su personalidad, meterse en su dinámica, crearle ritmo para respirar, ritmo para hacer, para caminar, para ver, para sentir, y les prestan su cuerpo y sus sentimientos para que el personaje, no ellos, el personaje lo viva. Entonces eso ya es algo bastante difícil si me lo preguntas, ¿no? Y creo que como actores es algo muy difícil de llegar a ser. Uno tiene que llegar con respeto porque pretende hacerle honor a ese trabajo. Y cuando uno le llega con respeto y humildad, lo que tiene que hacer es aprender del personaje, no crearlo, aprender de él. ¿Cuál es su tono de voz?
cuáles son sus emociones, cuáles son sus reacciones, cuáles son sus ritmos. Ya que está ahí, mucho depende del traductor, ¿no? Que tan bien adaptada esté la cosa para el doblaje. Y si el adaptador entendió la esencia del personaje, tendrá frases o palabras características, tendrá reacciones muy características, tendrá formas características. Y a eso le sumas la visión del director, ¿no? Que el director te va a decir, ok, te voy a poner en contexto. Esto sucede, esto es de aquí, vienes de aquí, vas para allá, está sucediendo esto. Y entonces tú estás aprendiendo todo un proceso que ya se hizo por ti y que hay por lo menos estas tres personas, que lo han hecho y digerido para ti. Eso quiere decir que obviamente a nosotros nos están digiriendo tantas cosas que no podemos tener la misma remuneración económica que alguien que está creando desde cero el personaje. Yo entro con ese respeto a aprender de él y a tratar de hacerle justicia sin importar si el personaje es Soldado 3 y grita ¡ah! Y ya, si es un personaje con muchísimos loops o el protagonista de una serie o de una película. Creo que yo, insisto, sigo siendo un eterno aprendiz dentro de mi oficio y dentro de lo profesional que quiero ser, porque yo voy a aprender de cada uno de los personajes y hacerles honor a ellos. Esa es mi humildad, ese es mi lugar desde donde yo trato de abordar y bordar mis personajes. Si eso resulta en un buen producto, en realidad no tiene valor. Yo creo que los entes escénicos, porque para mí la cabina es un escenario chiquito, es un escenario a veces de 1x1 o de 5x5, de 2x2, pero es un escenario en donde tu micrófono es el oído, es la escucha de millones de personas potenciales. Entonces, ese escenario, yo lo trato con todo el respeto del mundo. Mi director es la persona que conoce la obra de arte completa y quizá yo voy a hacer este monito de aquí, Ozomatli, ¿no? Pero voy a hacer solamente un monito. Él sabrá cómo tejer toda la historia para que se logre ver la obra completa. Entonces yo entro a aprender. Por lo común, cuando están en un escenario haciendo una película, haciendo una obra de teatro o cantando una ópera, tú estás co-creando con el director. ¿Por qué? Porque tú estás dándole. En este caso, tú también estás co-creando, pero en una pequeñísima parte, muy pequeñita. Si ustedes se acuerdan, muchos quizá no se acuerdan de Bob Ross, ¿no? Pero él pintaba. Y él decía, no, bueno, ahora tomen el blanco titanio. Blanco titanio hay uno. Y de ese uno hay como 40 marcas de blanco titanio. Tu individualidad es que además ese lote, en ese tubo, ese blanco titanio solamente va a dar una textura y esa es tuya. Ahí sí es tu blanco titanio. Si cualquier pintor lo sabe, si agarra otro blanco titanio, incluso abre otra de la misma marca, será diferente la tonalidad, porque la individualidad de las cosas viene en su empaque. Este es nuestro empaque. Entonces, yo bordo desde ahí, yo trato de hacerle honor a las cosas, ¿no? Y hacerle honor a mi director y además que el cliente quede contento, ¿no? Al final, si bien ellos no son los expertos y ellos no son las personas que saben y ellos no, pues sí terminan siendo las personas que van a volver a confiar en ti en algún otro lado. Obviamente, yo no digo con esto que uno sea servil ni ante los directores, porque hay directores que a veces denotan poco profesionalismo o sobajan a sus actores y ante ellos yo ni bajo las manos ni bajo la cabeza y prefiero salirme y que ese director nunca más me vuelva a dar llamado a ser servil. O cuando me piden cosas que para mí no van con el personaje o que mi voz no queda o que no puedo hacer, también prefiero bajarme y decirle al cliente, discúlpame, pero esto no es para mí, ¿no? Se lo puedes dar a cualquier otro actor. Pero si es una industria y dentro de la industria todos tenemos que tener nuestro mejor engranaje sin
ser serviles y sin tener un ego súper exagerado. Yo lo que les digo es, por ejemplo, muchos dicen, es que él es la voz de, por favor, si eres actor, sabes que Hamlet está hecho para todos los actores que quieran hacerlo. Ay, es que yo hice Hamlet en la preparatoria y llevo 16 años haciendo el mismo montaje. Y entonces Hamlet es mío. No, señor, no, señor. Esa es su versión de Hamlet. Yo puedo ver incluso la de Mel Gibson, por ejemplo, la de Kenneth Branagh, por ejemplo, la de ¿quién más? Bueno, miles. Y entonces todas esas son versiones de Hamlet. ¿Por qué nosotros como actores de doblaje queremos que nuestro personaje nos acompañe toda nuestra vida? No se puede. Y tristemente no se puede. Han fallecido y eso es muy triste y lamentable. Muchos actores y la industria sigue y la función sigue y no podemos defender. Muchas personas dicen en teoría, ¿no? Es que necesitas ser actor para hacer doblaje, y sí, necesitas ser actor, no necesitas siempre estudiar actuación, porque en la escuela yo he visto muchos que salen y se gradúan y cuando están arriba del escenario nomás no llenan los zapatos, porque ir a la escuela otra vez, regresamos al deporte. Para mí la escuela es como un gimnasio, tú pagas tu membresía por tener los aparatos ahí a tu disposición y las personas que te guíen a tu disposición, pero la constancia, la disciplina, la obligación, la buena alimentación, depende de ti. El hecho de que tú pagues un gimnasio no va a hacer que te pongas trabado o que se te marquen los músculos. Tu disciplina, tu constancia y todo lo demás, sí. Incluso si no pagas una membresía y entrenas en un parque. Entonces, justamente es esto, ¿no? La preparación viene del compromiso contigo mismo y con tu oficio o con tu meta. No hay que ser actor bueno, más bien no hay que estudiar actuación para ser actor, pero sí hay que ser actor para poder llenar los zapatos de actores. Eso sí, ahí sí, indudablemente. Y más cuando además luego te toca crear, ¿no? Ya te toca empezar a crear personajes, viene lo sabroso, viene a otra cosa que es diferente, que ya no es doblaje, que es actuación de voz, que es maravilloso. Pero todo eso es esta bola de preparaciones de cómo puedes ir bordando un personaje, ¿no? Hacia dónde va. Y todo tiene que ver, insisto, con tu meta, el compromiso, la disciplina, la constancia y la alimentación. ¿Y por qué repito alimentación? Uno, sí es bueno tener nuestro cuerpo, pero los libros alimentan. La ideología alimenta. Lo que ves alimenta, lo que escuchas alimenta. Alimenta tu cerebro, ¿no? Tú tienes que saber y cuidar qué ves, y tienes que saber y cuidar qué escuchas, y tienes que saber y cuidar qué lees, ¿no? Porque no es lo mismo estudiar o enterarte ahora que se puso de moda que todos éramos especialistas en el coronavirus, ¿no? Educarte desde los noticiarios solamente, que acercarte a la comunidad científica con revistas como la Recherche en Francia o como la Scientific American en Estados Unidos y en Inglaterra, o con estudios definidos dentro de la comunidad científica. Son cosas muy diferentes. Una cosa también es lo que es muy fácil de digerir y lo que te da todo el mundo, tips. Tips cualquiera te da, conocimiento no cualquiera. Porque, insisto, otra vez, te pueden dar tips para ganarle a alguien, pero no vas a triunfar en la competencia del internacional de Kung Fu. Ya quiero que diga, ay, es que llegó alguien y me dijo que esta pose y esta otra, sí, y con esto voy a ganar. Ahora párate allá arriba, ¿no? En el tatami y aprende a hacer lo que debes de hacer y a reaccionar a la velocidad del rayo para que toda tu técnica no se explique, se vea. Y eso es compromiso con uno y con el oficio, no con la escuela, ni siquiera con el mercado. Olvídenlo, es compromiso con uno mismo. Wow. Hubo tantas cosas tan padres de escuchar y que coinciden mucho con lo que hemos platicado aquí. Qué lindo, Galo. De verdad, gracias.
Y una de las cosas más padres que me gustaría retomar es que se crea una expresión artística buena o mala en la película o en el material audiovisual que estamos haciendo. Y en pro de hacer un doblaje de voz, hablando de conceptos de doblaje ya bonito, avanzado, de que no sea nada más utilitario, que suene en español, quede como quede, para que lo escuchen las personas que no entienden un idioma extranjero, tenemos que acompañarlo preparándonos como actores y acompañarles actuando junto con el personaje para que se vea que sea digna, el doble de voz sea digno del actor original. Y te preparas con muchos elementos y muchos vertientes de la actuación. ¿Cómo fue el aporte que dio la improvisación, que tú eres un experto improvisador, a tu proceso dentro de la actuación en general y en el doblaje? ¿Te ayudó también? Uf. Bueno, la improvisación es todavía mi mejor maestra, mi mejor aliada, mi guía más querida o una de mis guías más queridas. La improvisación te enseña, junto con el clown, por ejemplo, ¿no? A fracasar y a equivocarte. Y que fracasar y equivocarte está bien. Y que de ahí salen los mejores, las mejores sorpresas, ¿no? Las mejores aventuras, los mejores personajes. Hay muchas cosas que surgen de ahí. A mí me enseñó eso. La improvisación tiene como 5 premisas que son básicas. La primera es la atención, la escucha. Muchos actores se aprenden el texto, se aprenden el guión, pero están más preocupados en cómo suenan ellos que en cómo está en la pantalla o cómo está accionando mi compañero o qué es lo que está sucediendo conmigo. Y la improvisación dice, escucha, estate atento a todo lo que sucede, porque todo lo que sucede es una guía para dónde tienes que ir. La segunda es aceptar todo, todo lo que dice tu compañero en escena es cierto. O sea, se crea la ficción. Si tú lo crees, es muy seguro que lo crea el público. Entonces, cuando tú aceptas el doblaje y aceptas como real que tú estás dándole voz y que tú estás reaccionando al otro, entonces es muy seguro que la gente lo sepa. Si tú lo ves como una técnica, porque eso sí, los que dan tips de la técnica, y la técnica es muy fácil. Y lo dice, a mí me lo enseñó mucho el maestro Neto Lezama, que decía, entra a tiempo, pégale a las labiales, sal a tiempo. Si además, eso es la técnica, literal, ¿no? Ten dicción, además, ¿no? Ya, esa es la técnica. Si además le prestas tu emoción al personaje y lo escuchas y le haces honor a la emoción que está dando y tú haces cargo de tu emoción para que tenga esto y te lo crees, no nada más pones el loop, te lo crees, es muy seguro que el otro se lo crea. Yo creo que ahí es donde viene el actor. Hay muchas personas, y perdón que lo diga, pero sí, que son doblajeros, que para mí es ser doblajero, entran a tiempo, le pegan a los labiales, salen a tiempo, pero su emoción es nula, ¿no? Entonces, de repente por eso las personas dicen, oye, no, pues es que a mí no me gusta ver cosas dobladas. Pues claro, estás viendo una traducción nada más, ¿no? Una adaptación. El actor debe de hacerse cargo de sus emociones. Y quien se hace cargo de sus emociones, yo no digo que lo he logrado, ni siquiera que soy experto en hacerlo. Me esfuerzo todos los días y sigo estudiando y trabajando por lograrlo de una mejor manera todo el tiempo. Y es mi meta. O sea, yo lo que les estoy hablando es de mi meta, no de lo que yo ya he hecho, porque eso es otra cosa. Entonces, si a eso le prestas la emoción, ¡ay! Se vuelve un trabajo grande, ¿no? Y si además de eso, la voz que le pones está dedicada al personaje, es única del personaje, tiene este tejido del personaje, ¿no? Que de repente lo hace indivisible, dices, ¡wow! ¿No? Y entonces las cosas a veces las prefieres ver en español, es como, yo veo todo en inglés, ¿no? Pero esto lo tengo que ver en español porque sí o sí tiene esta magia que no tiene otra cosa. Cuando tú le puedes dar un plus incluso, ¿no? Y aquí es donde yo tomo
ejemplo, que son pocos los lugares en donde se nos permite hacerlo, pocos los lugares y a las personas a las que se les permite hacerlo, ¿no? Como el Tata Arbizu, ¿no? El Tata que doblaba casi a todos los gatitos de Don Gato, ¿no? De repente, al ser una sola persona haciendo muchas cosas, tuvo que inventarles cosas y diferenciarlos de una forma muy especial. Y resultó que algo que duró, creo que una temporada solamente en Estados Unidos, acá lo vimos durante 15 años quizá. Y, oye, Don Gato, ¿qué? Si tú no te robaste mi violín, ¿no? Oye, Cucho, oye, Don Gato, ¿qué vas a hacer tú, no? Si además de todo lo que dijimos, te dan la libertad y puedes regalarle algo más al personaje, el personaje cada vez va a ser más tuyo, mucho más tuyo. Creo que para mí son este tipo de capas, ¿no? De todas las cosas. Tips te los va a dar cualquiera. Tips te va a decir, entra a tiempo, sal a tiempo, mira los ojos del personaje, ay, respira como el personaje. ¿Y eso qué significa? ¿No? Todo el mundo lo va a poder hacer, sí, pero conectar con una emoción, expresarla, que esa emoción, esa expresión se escuche real, con una voz característica de un personaje que no forzosamente siempre es la tuya, aunque hay personas que han vivido toda su vida con un solo tono o dentro de un solo rango cromático de su voz. Se puede, pero creo que eso para mí es lo mismo, regresamos a abordar el personaje, ¿no? A hacerlo interesante, a no quedarnos por encimita, a no quedarnos con la técnica del doblaje, que esa sí la puede hacer cualquier Star Talent, aunque no sea actor. Y suena como terminan sonando. Algunos suenan muy bonito, pero les falta profundidad, ¿no? Y eso es lo que hace una buena obra de teatro. Una buena obra de teatro no solamente te entretiene, te conmueve, te hace reflexionar, te replantea a ti mismo. Si se puede, te refleja. Y creo que esa es mi meta, ¿no? Esperar que un día lo pueda hacer cada vez más seguido. Espero que lo haya hecho en algún momento y que esos momentos sean buenos, ¿no? Pero también uno no puede ser, y pregúntenle a Messi, el goleador todos los partidos, todo el tiempo, ¿no? Es un acto constante, constante, constante de preparación, de esfuerzo. Aquel que cree que ya no puede tomar un taller o que ya es demasiado para tomar un taller es el primero que empieza a ir de bajada. Como creo que en su entrevista decía con ustedes, decía Jessica Ángeles, ¿no? Que la actuación que hay o que hubo en los años 50 obviamente es totalmente diferente, ya no digamos ahora, a la de los 60, a la de los 70, a la de los 80, a la de los 90, a la de los 2000, 2010, 2020, ¿no? Cada vez vamos cambiando y eso nos hace actualizarnos todo el tiempo. Quien no se actualiza se queda en el pasado y seguimos teniendo personas que todo el tiempo hablan así y que tratan de hacer este mismo tipo de personajes, todo. Y entonces tú los oyes y dices, bueno, bienvenidos a los 50, ¿no? Que, ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero ya está un poquito fuera de contexto. Yo amo tin, 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 ¿no? Uy, me revive y le trato de hacer honor a todo ese gran legado, ¿no? Y como les digo, yo tuve el honor de estar con don Pepe Labat, con su hermano, de estar con Ofelia Guilmain, de estar interactuando con Chabelo, con Pedro Weber Chatanuga, ¿no? Al final uno está con muchas personas y los admira y les aprende, pero también tiene que entender que el cotidiano cada vez se está reformulando, ¿no? Y es un acto constante de conocimiento. No se queden con tips. Si realmente quieren ser buenos, estudien toda su vida. La actuación es un arte que todo el tiempo está cambiando. Hay técnicas nuevas, hay formas nuevas, hay necesidades nuevas de la industria. Nada más vean el cine y verán que una película de los 80 ya se ve viejita ahora, que una película del 2000 ya se ve viejita ahora, ¿no? No pueden quedarse con algo clásico. Todo el tiempo nos tenemos que estar moviendo.
Se vuelve hasta un acto de supervivencia. Mientras te escucho hablar, no puedo dejar de regresar a tu primera intervención cuando se habló de me pagan por divertirme. Pero y de ahí fluyó toda la conversación. Y cuando uso el término fluir, pienso en el mar y pienso en una suerte de desbandada marina que si no corres te alcanza el tiburón y te quita tu derecho a cobrar por divertirte. Claro. Porque lo que más te gusta es nadar. Pero en el momento en el que dejas de hacer lo que más te gusta, en el momento en el que dejas de nadar porque dices, yo ya nadé, ya soy aquel, soy don, ¿no? Ya los tiburones me respetan. Justo. Y el tiburón es la vida. El tiburón es esos otros 800 que quieren el mismo personaje que quieres tú. Yo me quedo con esta intervención anterior, Galo, con un par de conceptos que manejaste, el honor y la dignidad con la que uno hace su trabajo y el respeto que sientes hacia tu propia persona que te lleva a respetar lo que haces porque tú eres lo que haces. De pronto, en este planteamiento que has hecho, se habla, por ejemplo, hablaste de la humildad también. Y qué difícil, ¿no, Galo? Cuando al final del día, y lo sabemos, todas las personas que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, el maestro Valderas, el maestro Galo Balcázar y este que les habla ahora, pues nos encanta que nos reconozcan, nos encanta el aplauso, nos encanta subirnos a un escenario. Decía García Lorca, escribo para que mis amigos me quieran. Y García Márquez dice años después, yo escribo para que mis amigos me quieran más. Yo me subo a un escenario para que la gente me quiera, para que la gente me aplaude y me pida un abrazo, para que me hagan caso. Qué difícil de pronto cuando nos enfrentamos al anonimato frente a un micrófono y entonces esta necesidad imperiosa de decir yo soy la voz oficial de tal personaje cuando tú ya lo has explicado mucho mejor que yo. Me encanta que me reconozca el del taxi, me encanta que me reconozca el señor cuando llego a un hotel a hacer el check-in en el aeropuerto y me pidan fotos. Qué difícil asumir con honor y dignidad desde una posición de humildad que únicamente estás acompañando a un personaje, que si quieres ser un creador, súbete a un escenario teatral, súbete, párate frente a una cámara. Aquí lo has explicado perfectamente, vamos acompañando y le hacemos honor al personaje que estamos doblando, sea en imagen, lo que llamamos live action, o sea una caricatura, sea un anime. Y aquí quisiera que abundáramos un poquito más sobre el concepto de la llamada actuación de voz, que es un término que si bien dentro del profesionalismo empleamos el voice acting, hacia afuera siento que de pronto, no sé si con maña o con ignorancia, mucha gente ha manipulado el término para hacerle creer al público en general, a quienes tienen la inquietud de incorporarse al ámbito profesional, que se puede actuar únicamente con la voz. No se actúa solamente con la voz, Galo. Híjole, creo que eso es no, tú actúas con el cuerpo y actúas con tu vida. Tú actúas con la vida. Tú actúas con todas tus experiencias. No puedes limitar todo y tu experiencia incluye tu cuerpo. Y ocurrió algo muy extraño yo estando en Colombia. Bueno, voy a hacer un pequeño gran paréntesis. Yo la gran parte de mi carrera me dediqué a ser anónimo, a tratar de ser anónimo. Porque el ser anónimo significaba que no me encasillaran en un personaje. Y ahora tengo la fortuna de hacer cosas con una voz muy grave, ¿no? Como Kingpin en Spider-Man, ¿no? Que es una voz grave y fuerte. Y soy la voz de 11 niños, de Canal 11, 11 niños, que es una voz muy aguda, ¿no? Entonces, eso, yo siempre quise ser anónimo porque no quería que dijeran, esto sucede mucho en doblaje. Galo Balcázar. Claro, dale el personaje de esta persona afroamericana porque él puede hacer. No, a mí tengo la fortuna de que me dan muchísimas cosas para explotar mi rango. Y por eso yo traté de ser anónimo. Además, porque para mí como ente escénico,
lo mejor que un ente escénico puede hacer es ayudar al público a entrar en la ficción, a que se imagine las cosas. Entonces yo no quiero que de repente estén viendo un programa y digan, ese es Galo, y entonces en vez de ver el personaje, vean a Galo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Lamentablemente ahora vivimos en un mundo de sobreexposición y la sobreexposición nos pide que seamos cada vez más público porque el mercado va hacia allá y lamentablemente, pues bueno, uno no puede ir nadando contra la corriente del mercado, que es lo que pide. Yo me fui a Colombia y en Colombia di talleres y yo dije, me he dedicado durante 20 años a esconderme, ¿no? ¿Quién va a tomar un taller conmigo? ¿Quién va a ir Y entonces ahí dije, bueno, pues ni modo, adiós anonimato, hola, yo soy Galo Balcázar y esto es lo que he hecho, ¿no? Y incluso muchos compañeros dijeron, no manches que tú hacías eso, ¿desde cuándo, no? Y, y esto viene ahí, en Colombia yo conocí incluso a una persona ciega que estaba haciendo doblaje, una persona invidente, cosa que para mí es maravilloso. Y además lo hacía muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que hacía? Atención. Escuchaba todo a través de los audífonos y entonces ella solita establecía su cue. Aquí pasó este camión. Aquí sonó este pajarito. Ese es mi cue de entrada. Esto es. Hizo una respiración. Y además tenía esta facilidad de por medio del oído, gracias a que carecía de su visión, sentir y tener la sensibilidad de percibir la emoción del actor y de tratar de prestarle su emoción. Era increíble verla trabajar. Yo no pensé que una persona invidente pudiera hacer doblaje y, oh Dios, me callaron la boca de una forma increíble. Ya de repente, por decirlo, porque lo quería decir, se me fue la idea de la que venía, pero es justamente... Hablábamos, Galo, del hecho de que no se actúa solamente con la voz, que la voz al final es una consecuencia, es de todo el proceso que te lleva a la actuación. Y eso es justamente, ¿no? Esta persona percibía, hacía propio todo y después de hacerlo propio lo expresaba con su voz. Es tu cuerpo hablando por ti. Ahora, la otra, uno actúa con todo el cuerpo. Sin embargo, hay momentos en donde uno no tiene, para empezar, por ejemplo, si te mueves mucho, ¿no? De repente te sales de eje, ¿no? No siempre hacemos los videojuegos. El otro día estaba viendo a alguien diciendo, tú te mueves como tu personaje, y le digo, ay, mano, en serio, ¿cuántos videojuegos has hecho? No solamente a mí me han tocado bien poquitos de estos de los que me ponen aquí un micrófono o aquí otro micrófono y me puedo mover para actuar. Hubo una ocasión en donde tenía con Kingpin justamente un micrófono microcardioide unidireccional de alta impedancia, ¿no? No me podía mover, yo no podía mover nada. Y todo tenía que salir desde mi experiencia, mi vida y mi cuerpo, a través de mi inmovilidad, expresado por mi voz. Yo actúo o intento actuar no nada más con todo el cuerpo, sino con toda mi vida, porque esos son ese cúmulo de experiencias, de sazones, fracasos, alegrías, tristezas, desesperaciones, todo eso trato de incorporarlo a la actuación. Es mi vida reaccionando a través de mi cuerpo, a veces sacándolo desde la inmovilidad, con la voz, únicamente con la voz, pero el movimiento interno sigue estando aquí completo, ¿no? Y la forma en la que el diafragma apoya, ¿no? Ahora hay una técnica, bueno, hay una tendencia de algunos foniatras, algunos fonoaudiólogos y algunos vocólogos que dicen, no utilices el diafragma. Digo, si del diafragma es de donde vienen muchas emociones, ¿no? Es el contacto. Y en este trayecto de estudiar la voz, estudié Linklater, estudié Royhart, estudié Feldenkrais, estudié técnica Alexander, y todas tienen que ver con el diafragma, con la emoción y con la respiración,
¿cómo? ¿No? Quizá para la voz hablada no necesitemos mucho del diafragma, pero para la expresión sí. Entonces es todo el cuerpo. Se mueve, a veces desde la inmovilidad, se mueve cada célula de tu cuerpo. Recuerden, esto es algo que a mí me dejó la bioquímica. Yo sobre todo soy científico. Esto es más vacío que materia. El punto es que nuestros protones y nuestros electrones, y ya no nos vamos más allá porque no acabaríamos, se están moviendo tan rápido, a tal velocidad, que crea la ilusión de la solidez. Todo es vacío. O sea, existimos en un 95% en el vacío. De algo que se mueve tan rápido que obviamente crea la ilusión de solidez. El hecho de que tú estés inmóvil no significa que estés realmente inmóvil. Todas tus células, todas tus moléculas se están moviendo contigo. Cuando tú lo expresas a través de la voz, expresas todas estas vibraciones conjuntas de todas las moléculas de tu cuerpo, donde está almacenada la emoción para recrear esta sensación y poderla sacar a través de tu voz. Eso no va a suceder si no sabes en dónde está tu emoción. Eso no va a suceder si no has podido experimentar algo. No tiene que ser lo mismo, puede ser algo similar, puede ser una sensación, puede ser algo que te suene a, ¿no? Todo eso, pero nunca es desde la voz. Es todo el cuerpo y toda tu vida moviéndose a través de ti. Todo. Y además, no nada más tú, porque también es el director moviéndose a través de ti. También es la actuación del otro que te está vibrando y que te está emocionando para que tú puedas vibrar junto con él y a través de él. Es mucho y no es fácil, ¿no? Creo que en este término de empatía con el personaje, de empatía con el otro actor, de empatía con el director, de empatía con la historia, de empatía contigo mismo y con tus sentimientos, es un proceso fuerte, por eso es actuación, ¿no? Creo que son todas esas cosas juntas. Uno actúa con toda la vida, o por lo menos eso es lo que yo creo y eso es lo que yo intento hacer. No creo, ojo, creo que esto cabe la pena de decirlo. Todo lo que yo digo solamente es válido para mí. Si alguien quiere estar de acuerdo conmigo, está en todo el derecho de hacerlo. Si alguien quiere estar en desacuerdo conmigo, está en todo su derecho de hacerlo. Sin embargo, si me lo piensan refutar, por favor, refútenmelo con conocimiento objetivo. Crítica sin propuesta es berrinche. Crítica sin conocimiento es proliferación de la ignorancia. No difundamos, divulguemos la ignorancia. ¿No? Yo justamente lo que les digo, por ejemplo, esto, hay muchos directores de doblaje que dicen, no, es que se tienen que escuchar las dos S's, ¿no? Como los sombreros. Pero si tú estudias fonología, ¿no? Cuando entiendes lo que es una sinalefa, te das cuenta que cuando dos consonantes sordas, vibrantes, fricativas, se juntan, una al final y otra al principio, y son consonantes homófonas, ¿no? Estas dos consonantes homófonas se vuelven uno, los sombreros. Desde la fonología, no lo digo yo, ahí están los libros de fonología, ¿no? Cuando dos A está primero una atónica y una átona después, se convierte en una sola A, ¿no? Estalla, no es está allá, es estalla. No, perdón, se convierten en una A larga, perdón. Una tónica con una átona se convierte en una A larga. Está allá, ¿no? Pero si es al revés, Ana alaba a Alá, por ejemplo, Ana alaba, es una sola A. No tienen que sonar las dos porque si no caemos en la antinaturalidad. Ana alaba a Alá. Y eso no es natural. Nadie dice Ana alaba a Alá. ¿Cómo nos piden de repente algunas personas desde sus ideas, no desde, insisto, el conocimiento objetivo e irrefutable, que hagamos ese tipo de cosas? ¿Cómo queremos llegar a una naturalidad, a una verosimilitud dentro de
nuestro devenir como actores que se expresan a través de la palabra y que quieren transmitir naturalidad a través de la palabra, porque la mayoría de las películas lo que piden y exigen, a menos que sean farsas o a menos que sean o un tipo de comedia exagerada, ¿no? Antinaturalidad, nos piden la mayoría naturalidad, suenen naturales cuando Ana alaba a Alá, lo van a entender por contexto, no porque uno diga Ana alaba a Alá, y eso es, díganme si suena natural, pero insisto, ahí está la fonología. Si alguien va a refutar, refute con conocimiento objetivo, fundamentado, y creo que eso solamente se logra estudiando, no de otra manera. Como continuamente le menciono a nuestro público, querido Rodo Valderas, la evidencia no admite controversia. No partimos de las opiniones, de los juicios subjetivos, sino de la evidencia, querido Galo Balcázar. Y aquí sí, sin afán de contradecirte, pero déjame hacer una precisión. Mencionas, esto funciona para mí, pero te ha funcionado a lo largo de más de 30 años. Quiere decir que algo está correcto ahí. En cambio, vemos muchísimas trayectorias que comienzan y quedan a la mitad, 3, 4, 5 años, más o menos, que es el promedio de la gente que lo intenta sin tener una preparación sólida. A mí me gusta mucho ser un experimentador y observador e ir haciendo el análisis y recabando la información a lo largo de años, y encuentro un promedio de 4 años, que es el tiempo en que la gente muchas veces decide, como se dice en términos boxísticos, para no salirme del tono deportivo que hoy nos has regalado, lanzar la toalla, claudicar, renunciar. Más o menos 3, 4 años es lo que la gente tarda. Por eso, para mí es un deporte. Porque lo que les digo, sí, cualquiera puede hacer fandom, y eso es innegable. Y háganlo, por amor de Dios, es hermoso ver a las personas comentando, pero es tan hermoso como ver un partido en la calle con 2 latas y con un suéter amarrado, ¿no? Que tú puedes ver que las personas se están divirtiendo, pero no creo que tú vayas a pagar $1,000,000 por un boleto. No es lo mismo ser un jugador de aquí afuera, ¿no? De la calle, que es posible, y no los estoy demeritando, simplemente los estoy poniendo en ese contexto, que jugar en una liga, ¿no? Aunque sea fútbol llanero, que además ahí ya exige entrenamiento y dinero para pagar el árbitro, para pagar la comida y para pagar las chelas después si quieren, ¿no? Pero es dinero, le tienes que invertir, ¿no? Que además no nada más es pagar el árbitro, sino si es con pasto, tienes que pagar más. Si además ya es una liga semiprofesional, tienes que entrenar más y tienes que pagar más. Y si además es una liga profesional, tienes que entrenar muchísimo más y tienes que dedicarte a ello. Que si además es un seleccionado nacional, tienes que cumplir con tu equipo, tienes que cumplir con tu liga nacional y además tienes que cumplir con tu equipo y con tu nación. Y que si además de eso te vas al juego de las estrellas porque eres el mejor, pues requiere de que te dediques solamente a eso, ¿no? Obviamente, ¿cuántas personas pagan por ir a ver el Super Bowl? ¿Cuántas personas pagan por ir a ver un partido de tocho entre amigos? ¿Y cuál es la diferencia entre un jugador y otro? Y lo único que les digo es, uno, ellos descubrieron su pasión y se dedicaron a ella. Y le metieron cuerpo, vida, corazón, físico, músculo, todo. Y fueron tan buenos que todos los años hacen un All-Star y se van a Hawái a jugar un partido de puros profesionales y la gente lo ve y paga por verlos divertirse. Creo que para mí estas analogías con el deporte son porque es nuestro oficio. Siguen siendo analogías a nuestra musculatura, al conocimiento. ¿Qué tanto conoces, no? ¿Qué tanto sabes que si mueves algo puedes llegar a esta voz? O al revés, si mueves otra cosa puedes llegar a otro tipo de voz, ¿no? ¿Cómo lo conoces? ¿Cuánto lo puedes aguantar ahí? ¿No? Porque una cosa es llegar ahí y otra cosa es aguantarlo durante 4 horas que dura el doblaje de una película, ¿no? Con todo lo que requiere.
es un deporte O de largo una alcance. temporada teatral de meses, quizá, ¿no? Claro, ¿no? Alguien me dice, ¿cuál es tu personaje? El personaje que más te costó, y fue en teatro musical, fue Trekkie Monster en un musical que se llama Avenida Q, Avenue Q. Yo hacía el track en donde hacía hacía 5 personajes en la obra más el narrador. Pero el personaje que más me costaba era Trekkie Monster, que hablaba así todo el tiempo, ¿no? Y además cantaba. Para ese personaje yo tuve que entrenar 6 meses, poco a poquito, para que la voz se colocara y yo poder aguantar, dar 2 funciones por día, 3 días a la semana, viernes, sábado y domingo. Había veces que nos aventábamos función extra, ¿no? Entonces era todo el tiempo estar así. Y esto es preparación. Yo tuve que preparar a mi musculatura para quedarme ahí, para aguantarlo y para que el otro día no estuviera afónico. Y cantaba, ¿no? Escuela monstruos, escuela de pequeños monstruos. Y, y eso requiere compromiso, disciplina, entrenamiento, dedicación y cosas fuera, ¿no? Me pasa a veces lo mismo con muchos personajes, ¿no? Que tengo que estar entrenando mucho porque cuando ya sé que vienen, sé que tengo que estar o que me van a exigir demasiado y que tengo que aguantar el tiempo suficiente porque no es justo para el público, no es justo para el escucha, no es justo para el cliente que el personaje se me vaya a la mitad, ¿no? Entonces, son muchas cosas, insisto, es entrenarte todo el Ya, tiempo. volvemos al tema del honor y la dignidad, y encima estar atendiendo los mensajes de la novia que también te demanda y etcétera. Querido Rodo Valderas, nada más, y para nuestro público también quiero hacer una aclaración. El próximo lunes, el video que yo voy a subir habla de la analogía del fútbol con el doblaje de voz. Esos videos ya están grabados desde mucho tiempo atrás y es una hermosísima coincidencia que hoy se haya dado para que luego no me vayan a decir, claro, claro, como el maestro Galo Balcázar ya lo aleccionó, ahora Le copió, le copió. Hay algo que a mí me gusta decir, que es sincronía. Todos los inventos, todas las grandes ideas se crearon más o menos al mismo tiempo en 6 lugares diferentes. Simplemente una persona la patentó antes y entonces pues tenemos las patentes. Pero tú, si vas a la oficina de patentes, hay una patente en Estados Unidos del foco, hay otra patente en Alemania del foco, y más o menos todas están por la misma época. La sincronía ocurre porque la necesidad de expresarnos es tan preponderante y estamos viviendo también la misma época, nos estamos enfrentando como entes artísticos a la misma circunstancia, que todos tenemos como que explicar lo mismo, y eso quiere decir que muchos, que más de 10, estaremos pensando cosas muy similares, quizá no exactamente iguales, pero sí, ¿no? Y además la otra es, las ideas no son de nadie. Para mí, en serio, si alguien de aquí aprende y luego quiere utilizar esto como suyo, señores, háganlo siempre y cuando lo hayan asimilado como suyo. Que no lo digan nada más por decirlo, ¿no? Ahí sí mejor citen. Como dice el Babotas de Galo Balcázar, y entonces ya me citan porque estarán en lo correcto, ¿no? Pero no, no me acuerdo quién lo decía, que la poesía es de quien la utiliza. O sea, dice, yo escribo poemas para expresarme, pero la poesía es de quien la utiliza y de quien la declama, ¿no? Y el papel es de quien lo actúa y por eso puede cambiar de actores todo el tiempo. Entonces, las palabras y las ideas son de todos, siempre y cuando las utilicemos con los objetivos correctos, en los contextos correctos. Y la sincronía existe y es un honor que usted y yo estemos en un ambiente sincrónico de ideología. Es un honor grande, ¿no? Listísimo, qué bonito. Fue notorio porque José es fanático acérrimo del fútbol y constantemente en las charlas y en sus videos hace alegorías con el fútbol, hace poco con los dentistas también, y que hayan coincidido fue lindo desde la primera vez que lo mencionaron.
Hay tantas cosas lindas en estas últimas intervenciones. Por ejemplo, qué chido. Yo una vez vi 11 niños y me hice fan, porque me parece contenido súper bien producido. Y que seas tú está tremendo. Yo aquí uno de los que dice, tú eras increíble. No se sabía. Y bueno, para encaminarnos a cerrar, yo para todas las personas que están en el chat, gracias por seguir con nosotros. Atestiguar una clase del maestro Galo Balcázar en un aula, porque esto también es una clase, lo que estamos atestiguando el día de hoy, pero en un aula que alguna vez tuve la oportunidad orientada al tema de la fonología, que se me quedó súper grabado que cuando las S se juntan suenan como una sola, cuando las A se juntan suena como una sola, y la gramática, temas que no todos los locutores estudian para abordar la narración y la locución, me pareció brutal, o sea, fue como, ¡wow! Porque estamos abordándolo desde todos los puntos posibles, desde los que se puede comprender la actividad para ejecutarla correctamente y para tener también un plus en esta competencia laboral que tenemos de los castings y de los trabajos y de por qué tú y no el de allá. Y muchas de las cosas que se trabajan en locución comerciales, publicidad, se enseñan con tips. Y hay muchos videos en YouTube, ¿no? De tip para tener la voz grave y bonita en 3 minutos, en menos de 1 minuto. Y yo quisiera que nos compartas un poco sobre tu visión de esta actividad, que es la locución publicitaria, que también cualquiera puede realizar con estos tips, ¿no? Y apréndete el catálogo de las 4 intenciones básicas y lánzate a trabajar. Pero ¿cómo integramos la verdad, la emoción y la actividad del actor en la lectura de los mensajes publicitarios? Creo que la publicidad, si bien estamos haciendo analogías con el deporte, entonces sigamos, ¿no? Leer un audiolibro, por ejemplo, sería correr un maratón, ¿no? Te lo llevas despacio, es mucho esfuerzo, es mucho tiempo. El doblaje sería esta parte intermedia de un triatlón o de algo mixto, ¿no? En donde tienes que hacer diferentes cosas al mismo tiempo y pensar en muchas cosas mientras estás persiguiendo la meta. La publicidad es una carrera entre 100, 400 y 600 metros, ¿no? Son cosas muy rápidas que a veces exigen poco, pero y a veces, y creo que ahí es muchísimo más que no dependan de tu talento, sino dependan del gusto del cliente, ¿no? Insisto, a mí la improvisación, el clown me enseñó a fracasar, porque uno se queda más o menos con 1 de cada 7 castings, cuando ya eres experimentado, ¿no? Entonces tienes que tener un callo para el fracaso lindo. Ya sabes que de 7 castings o de 10 castings, en 9 no te vas a quedar con 1. Entonces tienes que ser un maestro del fracaso para empezar, ¿no? Y decir, eso no me va a tirar. 2, saber que depende del gusto y que no depende de tu talento ni de tu habilidad. Porque si al cliente le gusta cierta voz y quiere cierta voz, no lo vas a sacar de ahí, aunque tú seas Mahoma o Buda o Cristo o Krishna o Quetzalcóatl vuelto a la vida, no importa. Si el cliente quiere algo muy específico y tú no se lo puedes dar, no tiene que ver con que tú seas malo o con que Quetzalcóatl, Cristo, Krishna, Buda sea malo, sino con que si el cliente quiere la voz, o quiere, es más, ni siquiera la voz, quiere que salga López Dóriga, vamos a poner, por ejemplo, en su publicidad, no lo vas a sacar de ahí y va a salir López Dóriga. Entonces, el hecho de que no te quedes en casting no tiene que ver con tu habilidad, tiene que ver con el cliente. Sin embargo, tienes que tener la habilidad y la educación y la academia y la disciplina de saber hacer las cosas cuando se requieren. Porque quedarse con un casting cualquiera puede. Quedarse con una prueba de voz cualquiera puede. Pero estar ahí y ser eficiente a la hora de grabar, no cualquiera. No cualquiera entiende, escucha y da la intención a la primera. No cualquiera entiende al cliente y se lo hace rápido.
y bien. Creo que si bien hay muchos tips para ser locutores comerciales, lo primero es la constancia y la disciplina. Y saber que aunque está muy bien pagado, yo vivo principalmente de la locución publicitaria porque es lo que más dinero de repente deja. Sin embargo, a mí lo que más le deja a mi alma es la actuación, ¿no? En todos sus aspectos. Entonces yo no dejo la actuación por el alma y lo que le deja las dos juntas es esto, la docencia y la lectura y el aprendizaje. Entonces siempre estamos como a la par en todo. Pero la locución publicitaria, la locución comercial, de comerciales, se puede hacer con eso, pero si tú no estás preparado, porque es lo mismo. Por ejemplo, ahora soy la voz de Banorte. Y Banorte el otro día me mandó 16 videos que yo tenía que entregar en un día, ¿no? Entonces, es saber cómo aguantar literalmente estar adentro de una cabina 8 horas grabando y dando intenciones que no se te caigan y que sea todo lo demás. Insisto, lo fácil es quedarse con el casting, lo difícil es estar a la altura del producto que estás publicitando, ¿no? O, por ejemplo, hice Kronk hace poquito, que es cansado del estrés, prueba tu nuevo Kronk. Bueno, ahora aguanta eso durante 2 horas porque el cliente te está diciendo, no, otra vez, no, otra vez, no, otra vez, no, otra vez, no, otra vez. Y dices, uff, ¿no? Y es lo mismo, es conocimiento, constancia y disciplina y entrenamiento constante. Creo que sí, todos podemos hacer todo lo que queramos. Todos podemos jugar a correr 100 metros, pero pocos llegan a las Olimpiadas, ¿no? Y creo que haciendo esta analogía, mi intención siempre como actor y como atleta de la voz es llegar a las Olimpiadas de la voz. Llegar a ser un atleta olímpico, ser un atleta que además pueda poner en alto la bandera de su país y digan, ¡ay, qué bonito que esa persona esté representando a México, ¿no? Fuera de este lugar, porque, pues sí, mi país va por delante, ¿no? Mi cultura va por delante y mi gente va por delante siempre. Creo que es justamente la locución publicitaria, hay muchos tips, pero el tip te va a ayudar una vez. Y cuando te pidan, no, ¿no? Ahora eres la voz de la NFL, ¿no? Pero después de eso te vas a ir a grabar Silk, bien hecho. Y después Banorte, el Banco Fuerte de México. Y luego Hellmann's, descubre el auténtico sabor. Bueno, encuentra dónde están, cómo es, cuáles son los ritmos diferentes en cada uno de ellos, hacia dónde están. Para mí es lo mismo. Para mí la locución publicitaria, la locución comercial es un anexo, una especialización de la actuación enfocada hacia la voz. Ojo que no es actuación solamente de la voz, es de la actuación enfocada hacia la voz o expresada por medio de la voz. Hay muchas personas que no son así y obviamente tú escuchas y no hay diferenciación a veces entre sus marcas, ¿no? Tú escuchas 2 marcas y son iguales y dices, ¿por qué? Entonces me está vendiendo el mismo que me vende agua, me está vendiendo llantas y me está... Yo por lo menos trato de que cada una de las marcas que represento tenga una personalidad definida porque merece un personaje definido, ¿no? Para mí es una especialización y el ser versátil y el tener una amplia gama de tonos y el tener una amplia gama de posibilidades me da justamente la oportunidad de poder tener muchas marcas. Ahora, eso solamente, yo creo que yo no habría logrado, creo que estoy en camino a ser bueno, ¿no? Yo no habría logrado lo que he logrado de no ser por la actuación y por la importancia de la actuación en mi vida y de la improvisación en mi vida, que creo que para mí es importante. Quedamos, perdón, nada más escuchar, decir sí, o sea, aceptar, ser generoso con el otro. Una buena obra es aquella en donde el actor no trata de ser el protagonista, no trata de llevarse el reflector, sino trata de hacer al otro verse como lo mejor del mundo. Si el otro está en la misma sintonía, entonces va a ser una guerra de estrellas, ¿no? Porque uno va a tratar de hacer brillar al otro y va a ser maravilloso.
Y por último es la propuesta, ¿no? ¿Qué más le puedes dejar tú al arte? Creo que son estas cosas que a mí me ha enseñado la improvisación, que al rato me fui, como siempre me voy por la tangente porque me encanta hablar. No terminé de cerrar, pero son los pilares de la impro, ¿no? La escucha, la atención, la aceptación, la generosidad y la propuesta. Y obviamente la improvisación se entrena, ¿no? Yo entreno improvisación y lo entreno todo el tiempo. Y con mi grupo con el que hago improvisación entrenamos por lo menos una vez a la semana. Y también me entreno dando clases porque luego dicen el docente es el que enseña, ¿no? Y no es cierto, el docente a veces es el que más aprende de sí mismo. Entonces, pues sí, todo esto es retroalimentación hacia todo. Y creo que yo no habría podido hacer tanto que hago ahora con la locución publicitaria de no ser por todas las herramientas que he ido trayendo a mi vida durante todo este tiempo, porque mi pasión es aprender. Mi pasión es y seguir haciendo aprender. Querido Galo Balcázar, qué honor tenerte hoy en la casa. En el deporte también se dice que cantado vale doble. Y al principio de esta emisión hablamos en términos deportivos que se le llama una bestia a un jugador de tu magnitud, de tu brillantez, que además tu humildad habla de tu grandeza, porque estará usted de acuerdo, querido Rodo Valderas, en que es difícil encontrar exponentes de este tamaño, pero que además lo hagan con la brillantez con la que el maestro Galo Balcázar lo hace en cada una de las expresiones en las que manifiesta toda su visión interna, toda su emocionalidad y todo lo que para él significa actuar, no solamente con su voz, con su vida entera. Gracias. Una maravilla. Gracias, Galo, de verdad, gracias. Y pocas veces se encuentra a un exponente con tal brillantez, con tal habilidad, con tal background de conocimientos atrás, que además mantenga un discurso de sigo aprendiendo y voy en camino a ser el mejor, o voy en camino a ser la mejor versión de mí mismo. Yo aprendí mucho de ti hoy, todos aprendimos mucho de ti hoy, pero ese detalle en particular fue muy lindo porque asume uno, o sea, cuando uno, y lo que decías, la crítica sin fundamento, ¿para qué? No aporta. Sí, no aporta. Entonces, cuando tú mencionas lo que es erróneo en el de ejercicio de la voz, pero además mencionas, yo no sé si lo he hecho en alguna vez, pero si alguna vez lo hice, espero lograrlo y no todos los partidos voy a ser el mejor goleador. Fue un gesto tan lindo y tan bonito que se aprende no como profesional, sino como humano, como calidad humana. Entonces, gracias, maestro. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Dónde te puede escribir la gente? ¿Estás dando clases en algún espacio? Bueno, a mí me pueden contactar en @galobalcázar, que ese es mi Instagram y es mi Twitter. Casi no, me cuesta mucho por el trabajo, afortunadamente, que tengo de pronto mantenerme muy activo en las redes sociales, pero todos los mensajes los contesto. Todas las peticiones que me hacen, siempre y cuando no ofendan al personaje, siempre y cuando no ofendan a cualquier otra persona, ni a mi inteligencia, ni le traten de sacar provecho, yo lo voy a hacer con muchísimo cariño y con muchísima dedicación. Mi Facebook, en donde acepto, ¿no? Que es de personaje público, aunque no me termina de encantar, es Soy Galo Balcázar. Y pues ahorita estoy dando clase en Milvox, que es una escuela que es de Mildred Barrera y que se ha apoyado mucho en nosotros para que vayamos creciendo y que formalicemos además el aprendizaje, que no sea una escuela sin fundamentos o una escuela solamente de la técnica de doblaje, sino nos enseñan desde aprender a hablar hasta expresarnos y actuar, ¿no? O sea, llevan mucho más actuación que cualquier otra cosa, y de ahí, ya que están actuando, entonces ahora sí le enfocan al doblaje y no al revés, no es como un curso en donde aprende la técnica y después sí puede ser actor, que bueno, sí, ¿no? Entonces creo que yo respeto mucho eso y lo propicio.
Hay planes para hacer esto cada vez más profesional y esperemos que pronto se logren, ¿no? Desde una academia formal, esperamos en algún momento tener una licenciatura en locución que incluya la actuación, ¿no? Como una herramienta fundamental e indispensable. Estoy dando clases de impro en un grupo que se llama Improsión, @improsión con Z, Improsión. Ahí yo estoy, afortunadamente por mi trabajo y desafortunadamente también, no puedo ir todo el tiempo, pero están dos compañeros míos de mi mismo grupo de impro, que es Antonio Sacruz y Cheryl Su, y yo estoy visitándolos todo el tiempo y voy a jugar con ellos y voy a compartirles mi conocimiento todo el tiempo. Y pues también uno va hacia donde lo inviten. Tengo una empresa que se llama @Isachi con X, Isachi-MX, Isachi-MX, que es una empresa de impro a la cual hacemos talleres dedicados. Bueno, el logo, el apellido de la empresa se llama Entretenimiento a la Medida. Hacemos entretenimiento a la medida porque hacemos espectáculos para las personas que sean. Por ejemplo, hace ratito me habló una señora que quiere que le organicemos la fiesta de su hija, entonces vamos a crear un espectáculo a la medida de nuestras posibilidades y de su economía para que salga feliz su nieta, ¿no? Y lo que hacemos también es desarrollar talleres a la medida de las personas. Entonces también damos talleres de actuación, damos talleres de uno de nuestros compañeros. Si bien yo estudié música, él es pianista y músico, muchísimo más dedicado hacia la música y hacia eso. Entonces también damos clases de música y todo lo hacemos a través del juego y de la improvisación y de la generosidad escénica, ¿no? Para que aprender sea divertido. Entonces, en todos esos lados podemos estar aprendiendo y yo soy feliz de compartir conocimiento y no me guardo nada porque yo creo que mientras tengamos un suelo de calidad, podemos seguir creciendo hacia arriba. Sin embargo, si no tenemos un suelo, una base de calidad, entonces todo lo que pongamos arriba se puede derrumbar en cualquier momento. Y la excelencia, dicen que un buen diamante solamente tiene más consistencia y más valor mientras más se presione, ¿no? Entonces, mientras más exigencia haya con nosotros mismos y con nuestro oficio y con nuestra educación, pues seguramente nosotros seremos mucho mejores. Entonces, a través de la bondad y el cariño, que es como a mí me enseñaron, ¿no? Maestros como Neto Lezama, a enseñar y a compartir, exijo mucho divirtiéndonos más, ¿no? Entonces creo que ese es el hecho. Y hay muchos compañeros además que se pueden seguir y que siguen teniendo todo esto. Un honor, querido Galo Balcázar, además de el profundo cariño, el amor que te tengo, esta amistad que nos une ya de tanto tiempo atrás. Como profesional, sabes que te respeto, te admiro y me gusta siempre también mucho aprender de ti. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en la casa. Es totalmente recíproco. Ustedes cuando quieran, yo igual, yo feliz de estar compartiendo y diciendo. Si hay alguna pregunta de las personas que estén aquí, no se las guarden, tiempo hay de sobra. Y en serio, creo que al final lo único que podemos hacer es aprender y compartir en esta vida. Y si uno aprende y comparte, seguramente encontrará en algún momento la felicidad, ¿no? Porque la felicidad también es un trabajo y no es eterna, ¿no? Es algo que tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo y enseñando, ¿no? Y yo creo que los mejores momentos es cuando la felicidad es compartida, ¿no? Cuando tú tienes el gusto de ver a una persona que confió en ti hacer cosas extraordinarias, no dices, ay, yo dices, güey, una pequeñísima parte de mí ayudó a que ese monstruo fuera el monstruo que es en el escenario en el que vive, ¿no? Sea la locución comercial, sea el doblaje, sea la ópera, sea el canto lírico, sea el canto popular,
sea el teatro o el teatro musical o la improvisación, pues lo bueno es eso. Yo creo que el arte cambia a las personas y las sensibiliza, y creo que la forma de ser mejores seres humanos es a través del arte, y lo creo firmemente, firmemente. Gracias, maestro. Con eso nos despedimos. Gracias nuevamente. Un gran ser humano, un gran profesional, alguien de quien se puede aprender muchísimo en este espacio y en los espacios donde te encuentres. Seguro te irán siguiendo. Y gracias nuevamente. Esto fue una maravilla de plática. La pasé tremendo, y estar platicando con ustedes, aprendiendo de ustedes, también para mí es valiosísimo. Gracias a ambos. Y señor, pues este fue un EKPO tremendo, bestial. El Super Bowl del EKPO. Del EKPO. La final de la Champions del EKPO. En la producción, el señor Rodo Valderas. Gracias, capitán. En la producción también nuestra compañera Lili Robledo, nuestro compañero Juan Pedraza y nuestra compañera Marlene Moreno. Yo soy José Arenas y ya lo dijimos, hoy fue el Super Bowl, la final de la Champions del EKPO. Qué honor tenerte en la casa. Gracias, maestro. Un placer. Gracias. Hasta la próxima, muchachas, muchachos. EKPO, la forma correcta de alzar tu voz. Adiós.